Papa Benedicto XVI. Audiencia General, 6 de septiembre de 2006. La Iglesia existe en las personas. San Felipe Apóstol. Queridos hermanos y hermanas, prosiguiendo la presentación de las figuras de los apóstoles, como hacemos desde hace unas semanas, hoy hablaremos de Felipe. En las listas de los 12 siempre aparece en el quinto lugar. Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Por tanto, fundamentalmente entre los primeros. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego, como el de Andrés, lo cual constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Las noticias que tenemos de él nos las proporciona el Evangelio según San Juan. Era del mismo lugar de donde procedía San Pedro y San Andrés, es decir, de Betsaida. Juan 1:44, una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el Grande, el cual también se llamaba Felipe. Lucas 3:1. El cuarto evangelio cuenta que después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan 1:45. Ante la respuesta más bien escéptica de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, Felipe no se rinde y replica con decisión: ven y lo verás. Juan 1:46. Con esta respuesta escueta pero clara, Felipe muestra las características del auténtico testigo. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría, sino que interpela directamente al interlocutor, sugiriéndole que él mismo haga una experiencia personal de lo anunciado. Jesús utiliza esos dos mismos verbos cuando dos discípulos de Juan Bautista se acercan a él para preguntarle dónde vive. Jesús respondió: vengan y lo verán. Juan 1:38-39. Podemos pensar que Felipe nos interpela también a nosotros con estos dos verbos, que suponen una implicación personal. También a nosotros nos dice lo que dijo a Natanael: ven y lo verás. El apóstol nos invita a conocer a Jesús de cerca. En efecto, la amistad, conocer de verdad al otro, requiere cercanía, más aún, en parte, vive de ella. Por lo demás, no conviene olvidar que, como escribe San Marcos, Jesús escogió a los 12 con la finalidad principal de que estuvieran con él. Marcos 3:14, es decir, de que compartieran su vida y aprendieran directamente de él, no solo el estilo de su comportamiento, sino sobre todo quién era él realmente, pues sólo así, participando en su vida, podían conocerlo y luego anunciarlo. Más tarde, en su carta a los Efesios, San Pablo dirá que lo importante es aprender a Cristo. Efesios 4:20. Por consiguiente, lo importante no es solo ni sobre todo escuchar sus enseñanzas, sus palabras, sino conocerlo a él personalmente, es decir, su humanidad y divinidad, su misterio, su belleza. Él no es solo un maestro, sino un amigo, más aún un hermano. ¿Cómo podríamos conocerlo a fondo si permanecemos alejados de él?
La intimidad, la familiaridad, la cercanía nos hacen descubrir la verdadera identidad de Jesucristo. Esto es precisamente lo que nos recuerda el apóstol Felipe. Por eso nos invita a venir y ver, es decir, a entrar en un contacto de escucha, de respuesta y de comunión de vida con Jesús día tras día. Con ocasión de la multiplicación de los panes, Jesús hizo a Felipe una pregunta precisa, algo sorprendente. ¿Dónde se podía comprar el pan necesario para dar de comer a toda la gente que lo seguía? Juan 6:5. Felipe respondió con mucho realismo: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Juan 6:7. Aquí se puede constatar el realismo y el sentido práctico del apóstol, que sabe juzgar las implicaciones de una situación. Sabemos lo que sucedió después. Jesús tomó los panes y después de orar los distribuyó. Así realizó la multiplicación de los panes. Pero es interesante constatar que Jesús se dirigió precisamente a Felipe para obtener una primera sugerencia sobre cómo resolver el problema, signo evidente de que formaba parte del grupo restringido que lo rodeaba. En otro momento muy importante para la historia futura, antes de la pasión, algunos griegos que se encontraban en Jerusalén con motivo de la Pascua se dirigieron a Felipe y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Juan 12, 20, 22. Una vez más nos encontramos ante el indicio de su prestigio particular dentro del colegio apostólico. En este caso, de modo especial, actúa como intermediario entre la petición de algunos griegos y Jesús. Probablemente hablaba griego y pudo hacer de intérprete. Aunque se une a Andrés, el otro apóstol que tenía nombre griego, es a él a quien se dirigen los extranjeros. Esto nos enseña a estar también nosotros dispuestos a acoger las peticiones y súplicas, vengan de donde vengan, y orientarlas hacia el Señor, pues solo Él puede satisfacerla plenamente. En efecto, es importante saber que no somos nosotros los destinatarios últimos de las peticiones de quienes se nos acercan, sino el Señor. Tenemos que orientar hacia Él a quienes se encuentran en dificultades. Cada uno de nosotros debe ser un camino abierto hacia Él. Hay otra ocasión muy particular en la que interviene Felipe. Durante la última cena, después de afirmar Jesús que conocerlo a Él significa también conocer al Padre, Juan 14:7, Felipe casi ingenuamente le pide: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:8. Jesús le responde con un tono de benévolo reproche: ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Juan 14:9, 11. Son unas de las palabras más sublimes del Evangelio según San Juan. Contienen una auténtica revelación. Al final del prólogo de su Evangelio, San Juan afirma: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Juan 1:18. Pues bien, Jesús mismo repite y confirma esa declaración que es del evangelista, pero con un nuevo matiz. Mientras que el prólogo del Evangelio de San Juan habla de una intervención explicativa de Jesús a través de las palabras de su enseñanza, en la respuesta a Felipe, Jesús hace referencia a su propia persona como tal, dando a entender que no solo se le puede comprender a través de lo que dice, sino sobre todo a través de lo que Él es. Para explicarlo desde la perspectiva de la paradoja de la encarnación, podemos decir
que Dios asumió un rostro humano, el de Jesús, y por consiguiente, de ahora en adelante, si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. El evangelista no nos dice si Felipe comprendió plenamente la frase de Jesús. Lo cierto es que le entregó totalmente su vida. Según algunas narraciones posteriores, Hechos de Felipe y otras, habría evangelizado primero Grecia y después Frigia, donde habría afrontado la muerte, en Heriápolis, con un suplicio que según algunos fue crucifixión y según otros lapidación. Queremos concluir nuestra reflexión recordando el objetivo hacia el que debe orientarse nuestra vida, encontrar a Jesús como lo encontró Felipe, tratando de ver en él a Dios mismo, al Padre Celestial. Si no actuamos así, nos encontraremos solos a nosotros mismos, como en un espejo, y cada vez estaremos más solos. En cambio, Felipe nos enseña a dejarnos conquistar por Jesús, a estar con Él y a invitar también a otros a compartir esta compañía indispensable, y viendo, encontrando a Dios, a encontrar la verdadera vida. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal por el correo unavozgrita@gmail.com.